Mi nombre es José Antonio Mediano Chávez, originario de la comunidad indígena Purépecha de Calzoncia. Buenos días, antes que nada, mi nombre es Pedro Cervantes Hernández, uno que está conformando ahorita el primer cabildo después de 25 años que se había desaparecido y hasta ahora lo estamos haciendo que nazca pues nuevamente. Gracias. Bien, estamos hablando de Curpitis. Curpitis se deriva de la palabra purépecha Curpitich, lo que significa los que se juntan. Los Curpitis es una danza tradicional de la comunidad de Calzoncin, hoy en la actualidad, porque nosotros venimos de la comunidad indígena de Cumbutzio, Paricutin, allá donde hizo erupción el volcán Paricutin. Esos habitantes nos trajeron aquí a Calzoncin y actualmente estamos en Calzoncin y aún conservamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y varias comunidades aledañas a lo que es ahorita el volcán Paricutin, pues se adjudican algunas danzas también, adoptaron algunas danzas de la comunidad de Paricutin. Por eso vemos Curpitis en Langawan, Curpitis en varias comunidades, en San Juan, que eran territorios pues, que nosotros teníamos allá, porque ahorita es la parte alta donde está el volcán Paricutin. Y ahora, en la actualidad, aquí en Calzoncin seguimos conservando las tradiciones, queremos que sea original todo lo que hacemos en usos y costumbres. Cada 21, 22 y 23 de diciembre de cada año, pues tenemos la presentación de la danza de los Curpitis. La danza de los Curpitis se ejecuta únicamente por jóvenes solteros en edad casadera. De hecho, el primer cargo que tienen los jóvenes en Calzoncin de los Curpitis, que aquí todo se va ganando por cargos, ya sea de carácter religioso o sea de cuestión política. Entonces los cargos se van adquiriendo y ya dicen, no, pues ahora sí esa persona es apta para integrarse a la comunidad. Y hoy, 23 de diciembre del año 2025, pues tenemos la presentación de los Curpitis, ya como para culminar los días festivos de la danza de los Curpitis, que es en alusión a la imagen de San José, de la religión católica. Los cargueros de San José son los encargados de promover la danza de los Curpitis y en Calzoncin es para festejar la víspera de la Navidad aquí en Calzoncin. Y como les digo, esta danza se distingue por que se ejecuta únicamente por jóvenes, nada más jóvenes, nadie más puede intervenir más que jóvenes. ¿Sí? Y esta tradición, esta cultura la hemos difundido a muchas partes del estado, de la república y varias comunidades y los 9 barrios de Uruapan han adoptado esta danza para embellecer sus fiestas. Entonces muchas comunidades ya tienen Curpitis, pero el origen de esta danza pues se dio en la comunidad de Paricutin, donde hizo erupción el volcán Paricutin. Y ahorita estamos aquí en Calzoncin festejando precisamente lo que es la danza de los Curpitis. El atuendo de los Curpitis comienza por la cabellera, que son fibras de cola de caballo, cola de res, con listones, la máscara de madera, los delantares o mandiles que algunos les llaman. Esos mandiles los regalan las novias o las admiradoras del bailador o algún pariente, alguna pariente, principalmente mujeres, son las que se encargan de elaborar el atuendo que portan los Curpitis. En su mayoría todo es regalado, pues es un obsequio que dan los parientes o las admiradoras o novias se dice, que son los que le regalan el atuendo pues a los bailadores. El bailador únicamente se preocupa por bailar bien, ejecutar bien pues, la música, el ritmo, la cadencia y todo lo que nosotros vemos en lo que es el zapatear, que se distingue esto por el zapateado, que es muy singular, casi no se ve en ningún otro lado. El zapateado es exclusivo de la danza de los Curpitis, que es a ras de piso. No se levantan mucho los pies para poder ejecutar este baile. Entonces, lo demás, pues se adquiere, como les digo, por un obsequio de algún familiar
Eso es el atractivo que tiene esta danza, de que todo lo que portan son obsequios de familiares, de admiradores o de novias. Y en pago, el bailador, ya cuando estamos en las calles bailando, el bailador pues obsequia dulces, colaciones, confeti en la casa de la novia. Es cuando dicen que avientan dulces las novias. Eso es después de las 4 de la tarde. En adelante es cuando los Kurpitis van a aventar dulces a las novias y es como un pago. En que ya me regalaste un mandil, te voy a aventar dulces, te voy a regalar dulces, pero se lo voy a dar a toda tu familia en su casa. Y pues las botas también tienen un estilo muy especial. Nosotros les llamamos botines de pieza, son exclusivos para cultos. Y las fajas son obsequios también, los cascabeles también son obsequios. Todo lo que porta el Kurpiti, por lo general son obsequios, ¿sí? Y como aquí pues se reparten dos grupos de bailadores, en cada grupo pasa lo mismo. Aquí ahorita, por ejemplo, estamos con los cargueros, que son los encargados de promover esta danza. Y durante todo un año, en la iglesia del pueblo, pues son los encargados de la imagen de San José. Y preparan los festejos para la víspera de Navidad. Bueno, los colores varían porque es de acuerdo al gusto del carguero mayor, les llamamos nosotros. Se ponen de acuerdo los cargueros y determinan cómo nos vamos a vestir, qué colores vamos a utilizar. Se ponen de acuerdo para dar una buena imagen, pero se acuerda en qué color van a vestir todo el equipo que va a participar, principalmente en las competencias. Le llamamos nosotros competencias, el concurso de bailadores que se realiza en la plaza todos los 23 de diciembre. Y es un acuerdo que toman los cargueros o los encargados de cada grupo para pues determinar un color y distinguirse por el color. Nada más, que es un gusto. En el concurso de Kurpitis, la categoría de Kurpitis son 3 bailadores de cada bando. Aquí tenemos, por ejemplo, los cargueros y el bando de una cuadrilla libre. Decimos cuadrilla libre porque no tienen compromiso de ningún tipo, ni religioso ni comunal, es por gusto. Entonces, para hacerle frente a la cuadrilla de los cargueros, se organizan jóvenes también y presentan su grupo de bailadores para tener, vamos a decir, el enfrentamiento artístico de la danza. Y ahí vemos pues, quiénes son los mejores bailadores. Están los Kurpitis, está las Mariñías y están los Tarepitis. Son 3 categorías y en cada categoría pues debe haber un ganador. Y ahí la gente es la que decide quién es el mejor bailador. La ejecución de los pasos es libre, pero entre más pasos domines, entre más pasos presentes y lleves el ritmo con la música, pues obvio que pues, es el ganador, ¿verdad? Pero no hay límite, aquí puedes poner los pasos que uno quiera, los pasos que uno puede inventar, le llamamos nosotros, ¿verdad? Hay muchísimos, un bailador puede meter hasta 10 pasos en una ejecución y eso es lo importante, cómo mete los pasos, cómo agarra la coordinación de la música con el baile, el ritmo, la cadencia, es lo que nosotros pues vemos quién domina eso. Bueno, hay jóvenes que se preparan por años. Esto no cualquiera, debe uno tener una condición física excelente, porque el baile es no pararse, seguir y seguir y seguir. Y de acuerdo a la música, si la música dura 5 minutos, 5 minutos hay que aguantarle. Si dura medio minuto, 1 minuto, pues lo que sea, ¿verdad? No hay condición. Pero aquí lo importante es de que los Kurpitis no deben cortar baile. Pase lo que pase, no deben cortar baile. Y sin perder el ritmo. Si por ejemplo un bailador quiere meter un adorno o cambiar de paso, no debe pararse o no debe perder el ritmo de la música, sino que todo tiene que ser al ritmo de la música. Ese es un buen bailador. Bueno, pues yo bailé 38 años de Kurpiti. Y en aquellos tiempos, pues era un poco diferente a como es hoy en la actualidad. Por ejemplo, en aquellos tiempos cuando yo bailaba, y varios de los que estamos aquí pues, bailaban la danza de los Kurpitis, no nos descubríamos la cara, la máscara todo el día, desde que me la ponía hasta la noche, me la quitaba. Y ahora no, ¿verdad? Y
El zapateado era más continuo, no había tantos adornos, era zapatear, zapatear y zapatear. Era la esencia de lo que es la danza de los Cúrpitis, el zapateado. Eso es lo que nos distingue de otras comunidades, de otros barrios, de otras ciudades donde hay Cúrpitis. Por ejemplo, tenemos el ballet de Morelia, que pues ha presentado Cúrpitis a nivel internacional, pero no zapatean, son puros adornos. Y aquí en Calzoncillo lo que nos distingue es el zapateado. Y dentro del zapateado, meter los adornos, pero sin perder el ritmo, sin pararse. Eso es lo difícil, que no cualquiera lo hace. Y son los secretos que otras comunidades, barrios de Uruapan no conocen. Porque los bailadores en otros lugares se paran para cambiar de ritmo, para cambiar de paso. Y en Calzoncillo no. En Calzoncillo, sin perder el ritmo, tienes que meter los pasos que tú quieras, como puedas, con el ritmo que traes del zapateado. Y en aquellos tiempos, pues, obvio, era más sencillo el traje, era mucho mayor el esfuerzo para bailar porque era puro zapateado, ¿sí? Y ahora en la actualidad hay muchos adornos y eso es lo que disminuye un poco el cansancio. Antes nos cansábamos más, ahora se cansan menos. Y eran piezas largas, larguísimas, porque se bailaba en la casa de los cargueros y ahí son piezas musicales hasta de 10 minutos, ¿sí? Y hay que aguantarle. Entonces la condición antes era mucho más fuerte que ahora. Ahora pues son piezas cortas, andan destapados de la cara, no traen ni su manga. Ya está disminuyendo pues el origen de esta danza, pero la seguimos conservando y la hemos llevado a muchos lugares a nivel internacional. Esperamos que pues sigamos en esta tónica de fomentar la cultura de la danza de los Cúrpitis aquí en Calzoncillo. El paso de la muerte de los Cúrpitis surge en San Juan Nuevo. En San Juan Nuevo, como hay más, pues se fomenta más la danza. Hay más gusto por esta danza. Nosotros aquí generalmente la bailamos cada año, es cuando le damos la importancia. Y pues algunos grupos culturales de aquí de la comunidad fomentan la danza de los Cúrpitis. Y San Juan, pues como les gustó mucho la danza, así como otras comunidades como Angahuan, como otros lugares que también tienen Cúrpitis. Y San Juan lo ha fomentado más, pero nosotros tenemos el origen de la cultura de los Cúrpitis original. Ellos metieron el paso de la muerte para hacerlo atractivo, no porque sea un paso definido de la danza de los Cúrpitis. Lo hacen muy bien, que bueno. Aquí no tenemos el paso de la muerte, sí lo practicamos, sí lo hacemos, pero, o sea, no podemos decir que es de nosotros, ¿verdad? Pero sí lo hacemos también. Inclusive, pues aquí ha bailado de diferentes formas y San Juan no lo conoce. Y San Juan también tiene algunas formas que conocemos. El paso de la muerte nació en San Juan Nuevo. Nosotros también lo tenemos, pero casi no lo presentamos. Les agradezco por esta entrevista y sí quisiera hacerles una invitación a todas aquellas personas que nos están viendo por este medio, que pasen a divertirse hoy en la plaza. A partir de que por ahí como las 12 del día comienza la famosa competencia, ¿sí? Entonces sí, les agradecemos a ustedes y que por este medio se dé a conocer un poquito más nuestra tradición y cultura, ¿sí? Los invitamos a todos y cada uno de los que nos estén viendo. Todos son bienvenidos, ¿sí? Muchas gracias.